Gracias por sus vidas, por los niños, por los adolescentes, por los adultos. Gracias por cada uno de ellos. Grande y maravilloso es tu nombre, Señor. Gracias. ¿Quieres darle un saludo al que está a tu lado? ¿O al que está a tu derecha? ¿O al que está a tu izquierda? Salúdalo. Dile, me da gusto verte. Si no lo conoces, dale tu nombre. Dile cómo te llamas. Dile cómo te llamas. Y si tú eres de la iglesia, ya formas parte de esta iglesia y la persona que está saludando no forma parte, invítalo a ser parte de Dios. Bienvenido a la iglesia Redención. Hazlo con toda libertad. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la casa del Señor. Eso es lo que hacemos. ¿Quieres conmigo buscar un versículo que se encuentra en la Biblia, Antiguo Testamento? Y ese versículo es primer libro de los Reyes, capítulo 19, el verso 13. Y aunque a mí me gustaría que cuando llegues a casa leas todo el capítulo, es una historia muy hermosa. Muchos ya la han escuchado, también la han leído y tal vez han recibido alguna conferencia o alguna enseñanza sobre este versículo, sobre este capítulo. Es primer libro de los Reyes, capítulo 19 y el versículo 13. Cuando todos ustedes ya tengan esta escritura, vamos a decir amén. Gaby, ¿quién más? Manay, Edith. De casi 30, nada más 2 la tienen. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 13. 4, 5, 6. Nos faltan 24. Que digan amén. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos por más. Es que ¿sabe qué? Ese es el problema que hoy vamos a plantear, el ruido. Dígale que está a su lado, ruido. Y le escuché decir a un hombre, cuando estaba en un auditorio, famoso en la alabanza, que le decía, ¿cuántos quieren hacer ruido? Y todos, amén, gloria a Dios. Y es que el ruido tiene que ver con las dos formas que conocemos, el ruido positivo y el ruido negativo. Hoy vamos a pensar y vamos a hablar un poquito del ruido negativo. Y para ello, este versículo, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 13, dice de la siguiente forma. Si tú te quieres unir a mí, con todo gusto, dice así. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Perfecto. Bien, hoy vamos a platicar cuando el alma calla, el cielo se oye. ¿Cómo dije? Cuando el alma calla, el cielo se oye. ¿Y el alma habla? ¿El alma realmente habla? Bueno, tiene dos direcciones la manera en la que el alma habla. Una dirección es precisamente esa parte emotiva, ¿sí? Las emociones. Y hoy quiero platicar con este versículo que ustedes estuvieron aquí conmigo. En la palabra, en la versión Reina Valera, más bien en la versión internacional dice, cuando Elías lo oyó. Estamos hablando entonces aquí de una frase con la que comienza sobre oír a Dios. Estamos viviendo generaciones y estamos viviendo épocas en las que no hemos dimensionado el estatus de lo que significa oír a Dios. De hecho, tenemos una conversación comunitaria. Esa conversación comunitaria es que, y Dios me habló. Y escuché la voz de Dios y Dios me dijo. De hecho, ya es una conversación continua. En nuestras charlas, en nuestras pláticas, cuando das un testimonio, cuando estás platicando, surge siempre esa frase, y Dios me habló. Dios me dijo y escuché la voz de Dios. ¿Qué tan alejados o qué tan cerca pudiéramos estar de esta parte o de esta frase? Esa es la pregunta. ¿Qué tan alejados o qué tan cerca? Hay una pregunta. ¿Cómo se oye el cielo?
Si nosotros nos vamos al Salmo 19, vamos a encontrar que los cielos también truenan, ¿verdad que sí? Que los cielos hablan. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántos han escuchado truenos cuando llueve? Relámpagos cuando llueve. Se oye ruido, se oye sonido, se oye estruendo. En muchos de los casos nos agarra prevenidos. ¿Y cuántos hemos brincado por un estruendo? O por un rayo, o por un sonido. ¿Verdad que sí? Así que, ¿cómo se oye el cielo? Si lo que estamos diciendo es eso. Cuando el alma calla, el cielo se oye. Por supuesto es una metáfora. Y por supuesto nos estamos refiriendo a Dios mismo, que habita en el tercer cielo. Dios está en el tercer cielo. Dios está en su trono. Dios está en su trono de gloria. Y este pasaje bíblico, repito, reza: y cuando lo oyó Elías. Es decir, que hubo un despertar en la vida de Elías. ¿Qué pretendemos con este mensaje en esa mañana? Que nosotros podamos entender de forma espiritual cómo es aquellos distintos ruidos que se escuchan y que interfieren en muchos momentos de nuestras vidas, pero en el más principal interfieren en nuestra comunión con Dios. Es importante aprender entonces a crear espacios de silencio interno, hacer callar el alma, llevarla al silencio, pues donde el alma puede estar callada, puede estar lista y dispuesta para recibir esa palabra de Dios. Esos capítulos que estamos viviendo hoy sobre que Dios me habla, que yo escucho la voz de Dios. Si nosotros nos ponemos a estudiarlo de forma antropológica y empezamos a hablarlo acerca de forma holística incluso, y si lo empezamos a hablar o comentarlo de forma religiosa, incluso de forma espiritual, incluso de forma científica, nos vamos a encontrar con cada situación que tendríamos necesidad de más tiempo para ubicarnos en el proceso del cómo Dios habla y de qué manera es que Dios habla. Si por ejemplo hablamos un poquito de historia o antecedentes, diríamos que el eslogan de que Dios habla ya se quedó en el pasado, ya se quedó en el Antiguo Testamento. Era muy común oír la voz de Dios. Era muy común que las personas a través de forma audible escucharan la voz de Dios. Hoy estamos viviendo en una época totalmente diferente. Estamos viviendo bajo esquemas generacionales totalmente distintas. Y la razón por la que nosotros traemos esta plática con cada uno de nosotros o de ustedes es para tratar de tener una comunicación más cercana a Dios de una forma en la que la Biblia, el Nuevo Testamento, nos va guiando y nos va llevando. Para empezar, ¿qué es un ruido? ¿O qué son ruidos? Cuando hablamos de ruidos, los podemos definir como cualquier sonido que sea calificado o que lo califiquemos cuando lo escuchemos como molesto, como indeseado, como inoportuno o como desagradable. Esos son ruidos. Cuando nos molesta algo y estamos escuchando lo que nos molesta, queremos callarlo, queremos silenciarlo. Si es una máquina, incluso hasta si son los niños, decía hace rato el hermano Ismael, ¿verdad? Que los niños tenían mucha pila. Y de repente si tenemos a un niño muy escandaloso en casa, ¿qué le decimos? No hagas ruido. O cuando gritan, cuando tienen su vocecita muy, muy delgadita. ¿Ah? No grites. Esos son ruidos. Son ruidos. Ruidos, de alguna manera, definiríamos así de forma general. Esos son ruidos. Algo que es molesto, algo que es indeseable, algo que es molesto y que de alguna manera es inoportuno, que es desagradable. Bien. Nosotros como hijos del Señor nos movemos por fe y de forma divina de parte del Señor. ¿Vivimos en una generación ruidosa, sí o no? Estamos viviendo en la ciudad. Y luego si hablamos de la ciudad de Ecatepec, no se diga. Más de 1,500 habitantes en el municipio nada más de Ecatepec. Por decirlo así, un territorio grande, no solamente hablando territorialmente, sino también grande en habitantes.
Y no nos hacen mucho favor tampoco los sistemas de noticias, que casi Ecatepec aparece en todos lados. Diariamente hay una noticia de nuestro grande y maravilloso y oportuno municipio. Y esas noticias no son siempre las mejores que queremos escuchar. Los barrios más peligrosos del mundo y Latinoamérica, Ecatepec. Asesinatos, grupos delincuenciales, situaciones en focos rojos. Aquí en este maravilloso Ecatepec vivimos y estamos puestos por Dios por un propósito especial, para un propósito especial. Y vivimos en una generación ruidosa, por supuesto que sí. Lo primero que tenemos son redes sociales. Ya están en su mero apogeo. Las redes sociales, todos los días. Tenemos distracciones también, de todo tipo. Y máximo, repito, si vivimos en un municipio tan grande. Tenemos ansiedad. El ser humano vive bajo ansiedad. Las notificaciones, los miedos, los temores internos, todo esto causa ruido. Todo esto causa escándalo en el alma. Recuerden el tema: cuando el alma calla, el cielo se oye. Y trate de conectarse. No son mensajes muy largos. Tratamos y buscamos la manera de que sean mensajes que sean direccionados para un cambio, para una alternativa en la vida de los seres humanos, de los hijos del Señor. Pero también existen ruidos espirituales que nos impiden escuchar a Dios. Volvemos a lo que estaba diciendo hace rato. Elías, por ejemplo, aprendió que Dios no siempre se manifestaba en lo espectacular, sino Él se puede manifestar en el silencio. En el silencio. Hoy el Espíritu Santo quiere ayudarnos a cada uno de nosotros a identificar los 4 tipos de ruidos que callan nuestra fe y que roban la dirección divina. La fe es la base de todo cristiano. Sin la fe, dice su palabra, es imposible agradar al Señor. Así que la fe es una base fundamental de aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor. Pero también tenemos la dirección divina, que es una de las cosas en las que la mayoría de los seres humanos carecemos. Esa dirección divina. Esa dirección divina que no viene por el bien deseo, que no viene por el buen comportamiento solamente, que no viene por la lectura únicamente de la Escritura, que tiene varios matices y que tiene varios asteriscos que pueden ayudarnos a saber identificar qué es la dirección divina. La pregunta en esta mañana: ¿hacia dónde estás yendo tú? ¿Cómo está fundada tu fe? Los ruidos que están haciendo en tu vida, ¿qué tanto de estragos están haciendo esos ruidos en tu vida? ¿Qué les parece? Y vamos rápidamente por el primer ruido. El primer ruido es el ruido continuo. Este ruido continuo se le ha definido como la rutina que apaga la sensibilidad. Ahora entonces, aquí ya entramos en materia. ¿Qué tipo de situaciones hay aquí? Bueno, pues uno es escuchar la voz de Dios, que creemos incluso escuchar la voz de Dios, y otro es totalmente distinto cuando somos sensibles a lo que Dios está diciendo. Porque Dios habla de muchas formas. Y aunque en el Antiguo Testamento estábamos conscientes que Dios hablaba audiblemente, hoy creemos que Dios sigue hablando, pero ya no precisamente de forma audible. Ahora Dios habla de muchas otras maneras. Tiene muchos otros medios para hablar el Señor. Habla a través de un mensaje, habla a través de un pastor, habla a través de una circunstancia, habla a través de un sueño, habla a través de una visión, habla a través de una experiencia. De muchas formas y de muchas maneras Dios habla. Muchos de nosotros esta semana, escúchelo bien lo que le voy a comentar, muchos de nosotros esta semana el Señor pudo haberse acercado por una, por dos, por tres o por varias ocasiones, y muchos de nosotros posiblemente no fuimos tan sensibles para escuchar lo que Dios nos estaba diciendo. ¿Cuál era la razón por la que no pudimos ser tan sensibilizados para escuchar esa voz del Señor? El ruido. Dile al que está a tu lado: el ruido. Y necesitamos tener una iniciativa de nosotros
examinarnos a nosotros mismos. Recuerda cuando Dios habla acerca de la cena y le habla a la iglesia y le dice, examínate a ti mismo. Examinarnos entonces significa en mí mismo, en mi interior, mejor dicho, cómo estoy siendo atacado o qué tanto ruido está existiendo en mi vida. Bueno, pues tenemos entonces, en el primer ruido, tenemos ese ruido continuo. Esta rutina que apaga la sensibilidad. Y hay un pasaje bíblico en Lucas capítulo 10, verso 40 al 42, y habla de la hermana Marta. Esa hermana Martita que dice la escritura que estaba afanada, y que no solamente estaba afanada, también se encontraba turbada. ¿Por qué estaba afanada y por qué estaba turbada? ¿O en medio de qué estaba Martita? En medio del quehacer, en medio de atender al maestro, en medio de que las cosas se vieran en su lugar, se vieran cómodas, se vieran acomodadas, se oliera bonito el lugar, y que Jesucristo se encontrara muy cómodo en su casa. De tal manera que esta Martita, ¿sí?, resultó que estaba tan atenta, estaba tan afanada y estaba tan turbada en su espíritu, que se perdió de lo más importante. Y se lo dijo el Señor ahí mismo comparando a su hermana, y le dijo, ella escogió la mejor parte. Tú creías que estabas haciendo bien atenderme. Tú creías que estabas haciendo bien hacer el aseo de tu casa para que yo estuviera cómodo. Tú creías que estaba bien haciendo el mejor guisado. Pero te estabas perdiendo de algo importante. Te estabas perdiendo de lo que yo estaba hablando. ¿Está aquí conmigo? De lo que yo estaba diciendo. Y esta persona, tu hermana, escogió la mejor parte. Fue sensible a lo que yo estaba hablando. ¿Notan ustedes entonces lo que hace el ruido continuo en nosotros? Esas redes sociales, esa ansiedad, esa condición de experiencias continuas que nos hacen perder la sensibilidad para atender la voz de Dios. ¿Hoy sigue hablando Dios? Claro que sí. ¿Hoy sigue tratando de acercarse al ser humano el Señor? Por supuesto que sí. Pero como hoy estamos viviendo generaciones nuevas, generaciones emocionalmente hablando fuertes, ellos quieren oír la voz de Dios. Yo quiero oír la voz de Dios como dice el hermano que escuchó la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios como dicen aquellos que lo escucharon. Y se están perdiendo de lo más importante, la sensibilidad. ¿Qué es el afán? Cuando nos encontramos con una definición podríamos hablar de muchas cosas, pero si nos vamos a la Biblia, el afán es una preocupación excesiva y ansiosa. Ese es el afán. Cuando nos preocupamos de forma excesiva, de forma ansiosa por las necesidades tanto futuras como materiales, ese es el afán. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer mañana? ¿Qué me voy a comprar mañana? ¿Cuál es la camisa que voy a utilizar dentro de un mes? Va a haber una boda, va a haber una fiesta, va a haber una salida, va a haber esto, aquello. Estoy afanado, estoy preocupado de forma excesiva de las formas, de las necesidades futuras, de las formas materiales. Y se presenta entonces en este mover de ruido, se presenta una falta de fe y se presenta una falta de confianza en Dios. Y esto empieza a dividir nuestra mente y empieza a generar temores y empieza a generar inquietudes. Y este ruido continuo constantemente está sonando en nuestras emociones, en nuestros oídos, en nuestra vista, que nos interrumpe nuestro proceso de avanzar, que nos interrumpe nuestro éxito, que nos interrumpe lo que hemos trazado en la vida para mejorar. Así que la sensibilidad, y cuando hablamos de sensibilidad nos estamos refiriendo a la capacidad para percibir los estímulos a través de los sentidos que Dios nos dio. ¿Cuáles son esos? Tenemos el sentido de la vista. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de los ojos. Tenemos el sentido del tacto. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través del tacto. Tenemos el sentido del olfato. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través del olfato, mis queridos hermanos. Tenemos el sentido del gusto. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través del gusto. ¿Están aquí conmigo? Eso entonces, cuando hablamos de sensibilidad, entonces hablamos totalmente diferente de lo que alguien dice escuchar a Dios y de lo que alguien dice sentir a Dios.
que es totalmente distinto. En la Escritura vamos a encontrar grandes hombres que no precisamente escuchaban a Dios, sino que eran hombres sensibles a la voz de Dios, y no importaba su estado y su estatus, no importaba su capacidad de asombro, no importaba sus títulos, no importaba lo que la persona era. Lo que importaba es que eran tan sensibles que podían escuchar la voz de Dios, y en medio de ello podían tener una reconciliación con Dios, podían tener una conexión con Dios. Porque déjame te explico, te comparto, que hoy estamos viviendo la generación de la falta de conexión espiritual. Hoy tenemos mucho ruido continuo. Y ese ruido continuo se trata de un sonido que no se está deteniendo. Como esa máquina que trabaja sin cesar todo el tiempo. Y está rompiendo nuestra rutina espiritual. Esta rutina del afán y esta rutina de las costumbres hace que nuestra vida espiritual se deje de ser sensible. Se ora, pero se ora sin pasión. Se sirve, pero se sirve sin fuego. Se adora, pero se adora sin sentir. Porque esto está pasando con el ruido. Nos está llevando a una vida religiosa solamente. Nos está llevando a una vida de estatus solamente. Nos está llevando a una vida de posiciones solamente. Y esto, hermanos, no es bueno. Para ninguno de nosotros es bueno. No es nada bueno. Estamos tan ocupados sirviendo que ya no escuchamos. Ya no escuchamos. Porque queremos escuchar. ¿Por qué no volteas al que está a tu lado y dile, ¿quieres escuchar? Si queremos escuchar, hermanos, tenemos que ser sensibles. No va a haber de otra forma. Y para que seamos sensibles necesitamos ceder y necesitamos parar, necesitamos callar el alma. Cuando empecemos a entender cada uno de nosotros en la forma muy íntima y personal a callar el alma, y llevar su dolor y llevar sus situaciones a los pies de Cristo, el cielo se empezará a escuchar. Y empezaremos a saber hacia dónde es que nos quiere llevar el Señor. Hay personas que escuchan predicaciones todos los días, pero no las viven. Hay personas que de alguna manera están tan acostumbrados a escuchar emocionalmente un mensaje, acostumbrados a estar en las redes sociales escuchando a predicadores de todo tipo. Sin embargo, no están teniendo esa sensibilidad. Dios no puede hablar definitivamente. Dios no puede hablar donde hay ruido de rutina. ¿Sabes por qué? Porque el corazón ya se vuelve automático. Así que es necesario que hagamos una pausa hoy, en el nombre del Señor. Tenemos que desconectarnos de la actividad, de la rutina del afán, de la rutina de la turbación, y conectarnos con la presencia del Señor. Eso es como se ve el primer ruido. Tenemos un segundo ruido, el ruido intermitente. A este ruido intermitente le hemos puesto la inconstancia espiritual o la vulnerabilidad holística. La vulnerabilidad holística en todos los sentidos. Cuerpo, espíritu, alma. Esa inconstancia espiritual. Esa facilidad y esa ligereza excesiva para mudar de opinión, para mudar de pensamiento, para mudar de amigos, está rompiendo con la oportunidad de escuchar el cielo, porque hay duda, porque no se mantienen de forma lineal o vertical, vertical delante del Señor. Santiago 1:6 al 8 dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo hace resaltar lo que significa y lo que es la duda en cuanto a nuestra relación con el Señor. La duda nunca va a ser posible que tú te afirmes.
porque siempre el ruido, y ese ruido intermitente aparecerá, o también desaparecerá, pero cuando no está en un momento, está en otro. Y así existen muchos creyentes en nuestro tiempo. A veces oran, a veces no oran. Eso es ser intermitentes. A veces dudan, y a veces su fe es tan intenso, ¿verdad? Y a veces se pierde esa fe. Una fe intermitente. Su adoración es muchas veces condicional. Su compromiso depende del ánimo. Si te sientes bien, si te sientes con la mejor actitud. Y esto causa, o este tipo de ruido está causando muchos problemas para escuchar el cielo. Ahora, tenemos necesidad de escuchar el cielo. Tenemos necesidad de escuchar a Dios. Tenemos necesidad, por supuesto que sí. Eso está más que claro. Creo que se ve a leguas en todos nosotros. Y en todos los niveles. Y en todas las condicionantes. Se ve la grande necesidad del ser humano de escuchar la voz del Señor. Y la están buscando de muchas formas. Creyentes que buscan a Dios solo cuando incluso tienen los problemas. Ya les está cayendo ¿cómo se dice? El chaguistle. Y es cuando doblan rodillas. Y es cuando oran. Y es cuando buscan. Y es cuando ayunan. ¿Por qué no ayunar cuando no necesitamos ayunar? ¿Por qué no orar cuando no necesitamos orar? El apóstol Pablo, hablando de las guerras, hablando de la lucha, hablando de las tentaciones, hablando de las pruebas, dice, van a venir pruebas, van a venir situaciones, porque tu lucha no se refiere a una lucha física, a una lucha específicamente con alguien. Tu lucha se refiere a las emociones, a las circunstancias, a las huestes espirituales, a una serie de situaciones. Y cuando termines y salgas victorioso en esta prueba, en esta lucha, en esta situación, dice, estad firmes. O sea, en otras palabras, continúa tu firmeza en el Señor. Sigue orando, sigue buscando, sigue teniendo esa relación con Dios. Y la intermitencia es lo que ocasiona las pérdidas. ¿Qué hace una persona que constantemente está ejercitando, va al gimnasio, y de repente esa persona deja de ir al gimnasio? ¿Se sigue manteniendo bien el muchachón o pierde condición? Cuando el futbolista deja de jugar, cuando alguien deja de ejercitarse en cualquier disciplina, en cualquier situación, y cuando quiere volver a retomar, ¿lo hace bien como lo estaba haciendo cuando estaba listo? El soldado nunca deja de estar disciplinado. Y por eso dice el apóstol Pablo, estad firmes. Así que cuando los cristianos vivimos bajo este ruido intermitente, a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces queremos ser cristianos, a veces no queremos ser cristianos, a veces nos gusta ir, a veces no nos gusta ir. Y es una situación que no nos permite, que está obstaculizando escuchar el cielo. ¿Sabes? En este momento hay muchas cosas en lista que necesitas escuchar del cielo. Y no pueden llegar porque tu vida es intermitente, porque no eres alguien que a pesar de las luchas o pruebas te puedas mantener estable. El ruido de la inconsistencia impide que la voz del Señor sea clara. Posiblemente estés tratando de escuchar a Dios en medio de ese ruido intermitente y no sea claro. Y eso de no ser claro te va a llevar a donde no quieres ir o a donde no tienes que ir, y te va a llevar a hacer cosas que crees tú que puedes hacer o crees tú que debes hacer y que no son las que Dios quiere que en realidad tú hagas. El Espíritu Santo siempre estará hablándole a aquellos que son constantes en todo lo que hacen. La fidelidad abre puertas, la fidelidad abre la frecuencia del cielo. Solo y únicamente esa fidelidad es lo que va a hacer posible que tú escuches la voz de Dios. Muchos de nosotros venimos a la iglesia para ver que Dios nos habla, y a veces Dios no nos habla. Y no porque el mensaje no sea un mensaje de Dios, sino porque posiblemente tú no vengas en la frecuencia. Posiblemente tu ruido es tan intermitente que no es óptimo para escuchar lo que realmente Dios está diciéndote. Porque una es escuchar y otra es ser sensibles a esa voz del Señor. Y
Una y otra tienen diferentes características. A Dios se le escucha de muchas formas. Podemos estar en la iglesia y creer que Dios nos está hablando, cuando a lo mejor no lo está haciendo. Pero la sensibilidad es algo íntimo. La sensibilidad es una relación que no se debe cortar, que no debe ser ni siquiera coartada de nuestras vidas. Vámonos con el tercer ruido, el ruido impulsivo, al cual se le ha denominado como las emociones no controladas. Tendencia impulsiva. Tenemos muchos cristianos así. Muchos cristianos que no tienen ni siquiera la más mínima, el más mínimo entendimiento de lo que significa el dominio propio que Dios nos dio. El dominio propio no se encuentra en el fruto del Espíritu Santo. Porque aunque en el fruto del Espíritu Santo tenemos la paciencia, tenemos la benignidad, tenemos la templanza, es que son frutos, en realidad el dominio propio tiene que ver con la capacidad de la voluntad. El dominio propio es la capacidad de no moverse ante las circunstancias, tentaciones o pruebas y ser siempre la misma persona. Controlar las emociones, la impulsibilidad. Muchos dejamos de ir a la iglesia o nos olvidamos de nuestra iglesia por impulsibilidad. Muchos dejamos de doblar nuestras rodillas por impulsibilidad. ¿Qué suele hablar o proceder sin reflexión también es la impulsibilidad? Sin cautela. Se dejan llevar por la impresión del momento. En el momento me hiciste enojar y en el momento te solté uno. En el momento me hiciste enojar y en el momento tomé una decisión. En el momento hubo una emoción y compré lo que no tenía que comprar. La impulsibilidad, la no control o el no control, ¿sí? Este tipo de ruido es un ruido, repito, impulsivo que lo cargamos casi todos. ¿Cómo queremos que el cielo hable? Es que fui a la iglesia y no escuché a Dios, pastor. Pues ¿cómo vas a escuchar a Dios si traes un ruido impresionante en tu alma? Eres tan impulsivo, tiendes a ser tan impulsivo que no le piensas. El ruido impulsivo es ese que estalla de repente. Gritos, explosiones, choques. En lo espiritual son reacciones impulsivas como palabras duras, antisonantes, decisiones fuera del tiempo de Dios. Y aunque después vayamos caminando con las consecuencias, lo bailado ya nadie nos los va a quitar. Pero habría necesidad de tomar una decisión fuera del tiempo de Dios por ser impulsivos. ¿O era mejor callar el alma por un rato y entonces escuchar el cielo que me tenía que decir? No importara si para esto tuvieran que pasar 2, 3 días más, una semana más, 15 días, un mes, no sé, Señor. ¿Cuántos? ¿De dónde nos estamos basando en este mensaje? Elías. ¿Cuántos días caminó Elías? ¿1? ¿2? ¿Saben la historia? ¿Cuántos días caminó Elías? ¿Mande, hermana? 40 días. 40 días. Después de 40 días Dios le habló. ¿Después de cuántos días? No, Señor, yo quiero que me hables ahorita. Necesito ahorita la respuesta porque ahorita quiero hacer esto. Así no funciona. La impulsibilidad nunca va a ser buena. Jamás va a hacer algo por nosotros. Muchos destruimos nuestras relaciones por causa de la impulsibilidad. Destruimos nuestros trabajos por causa de la impulsibilidad. Destruimos nuestros ministerios por causa de la impulsibilidad. Destruimos todo lo que tenemos, que Dios nos ha dado, por causa de ser inoportunos. Por no controlar el ruido interior, por no callar el alma. David muchas veces oraba y muchas veces se platicaba a sí mismo. Y él se decía a sí mismo: calla delante de Jehová, calla delante de su presencia. A veces creemos que orando es como Dios nos va a hablar, cuando en realidad Dios habla en medio del silencio. También se mueve en medio del silencio. Momentos oportunos. Pedro, ¿qué hizo cuando fue arrestado el maestro? Impulsivamente agarró su espada
y cortó la oreja y se convirtió en el primer torero del mundo. La verdad espiritual tiene que ver con la voz de Dios que no se oye en la tormenta emocional. Hay un canto que dice paz en medio de la tormenta y es un canto, por decirlo, que se contradice. Y cuando hablamos lógicamente diríamos, ¿cómo puede haber paz en medio de la tormenta, Señor? ¿Cómo puedo estar tranquilo cuando tuve esta circunstancia, cuando esta experiencia me está abrazando? ¿Cómo? Precisamente cuando callamos el alma en medio de la tormenta. No se trata de ayudarle a Dios. ¿Tienes un broncón en este momento? Calla tu alma. Calla tu alma y deja que el cielo hable. Y cuando seas sensible a esa voz, haz lo que esa voz te está diciendo. Y cuando lo que esa voz te está diciendo no te cuadra o no sea racional, haz esa voz porque has callado tu alma. Una de las cosas que tenemos que aprender en esta iglesia es a callar un poquito nuestra alma. Dejar de ser tan ruidosos y volvernos más silenciosos en el Señor. ¿Está aquí conmigo? Antes de actuar, hay que detenernos. El silencio siempre va a ser el fruto de la sabiduría. Siempre. Voy a ir por el último ruido y termino en una aplicación y que podamos hacer una oración en esta mañana y que tú te puedas llevar esta palabra a tu corazón o en tu corazón para que esta semana sea una semana de reflexión. El cuarto ruido es el ruido de la baja frecuencia. O sea, las voces invisibles del alma, que se llaman las voces o las emociones negativas. ¿Cuán difícil es que nosotros vivamos en positivo? Calcúlale, agarra tu cuadernito y anota. Escucha bien lo que te voy a decir. Muchos de nosotros vamos a salir reprobados esta semana. ¿Cuántas veces actúo en negativo en un día? Pienso negativo en un día. Actúo negativo en un día. ¿Y cuántas veces actúo en positivo? Y notarán la diferencia. Porque en nuestra mente, para empezar, no existe el mal. ¿En qué sentido no existe el mal? En el sentido del propósito de Dios. Pues dice su palabra, todo lo que sucede es para mal. ¿Para qué es? Es para bien. Todo lo que pasa es para bien, dice su palabra. Todo. Te quitaron el carro, positivo. ¿Cómo puedo creer que sea positivo, pastor? Me asaltaron, positivo. Me caí, positivo. Si no hubiera metido la pata. Negativo. Qué difícil es que podamos vivir en positivo todos los días, porque la baja frecuencia, ese ruido de la baja frecuencia afecta nuestra espiritualidad asociada con cada una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Las frecuencias de vibración alta se asocian con la fidelidad y la positividad. Las señales de baja energía vibratoria incluyen sentimientos persistentes, número 1, de tristeza. Sentimientos persistentes de ira. Sentimientos persistentes de lentitud mental. Fatiga constante y apatía. Todo esto es la baja frecuencia. ¿Cómo queremos escuchar la voz de Dios, hermano? ¿Cómo? Si constantemente vivimos bajo una frecuencia que nos está haciendo tanto ruido que no nos permite escuchar la voz del cielo. Todos los días Dios nos está hablando. El libro de los Salmos, el 42:5, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás de baja frecuencia? De hoy en adelante, cuando veas a un hermano triste, iracundo, enojado, rebeldón, dile, no andes en baja frecuencia. Sí, silencia tu alma. Cállate un rato y deja que el cielo
el cielo hable. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera en Dios. ¿Necesitas firmar? Espera en Dios. ¿Necesitas ir a algún lado? Espera en Dios. ¿Necesitas responder algo? Espera en Dios. De verdad. Es importante que el ruido de baja frecuencia entendamos que no se oye tan fácilmente, pero sí se siente. Es decir, es algo que está como silencioso, entre comillas, pero que se empieza a sentir ¿en qué? En la tristeza, en los miedos, en la culpabilidad. ¿Cuántos cristianos le piden perdón a Dios por el mismo pecado? Y creo que le están pidiendo perdón a Dios del mismo pecado desde hace 10 años. Culpable, culpable, culpable. Ya no somos culpables. El Señor ya nos perdonó. Ya nos limpió con su sangre preciosa y nos hizo libres. Nos restauró y nos dio redención. Somos libres en Cristo. ¿Por qué sentirnos culpables? Ya no más. Pero cuando hay esa culpabilidad, hay un ruido de baja vibración que no lo sentimos, pero que nos está obstruyendo la posibilidad de escuchar el cielo. Todos aquí tenemos una grande necesidad de escuchar el cielo. Todos aquí tenemos esa necesidad. Niveles diferentes, situaciones y circunstancias diferentes. La duda no se diga. Es el tipo de ruido mucho más peligroso que cualquiera de los tres que acabamos de hablar. Porque este opera en lo profundo del corazón. Por eso hace falta la teoterapia. Muchos de nosotros nos vamos y vivimos bajo un término religioso y cuadrado. Dios me va a bendecir. Dios me va a ayudar. Las cosas van a salir bien. Y vivimos en sueños. Y vivimos en irrealidades. Y no logramos que estas cosas se queden y se logren, porque en lo más profundo de nuestro corazón está operando la baja vibración espiritual. Y la tristeza se está apoderando de nosotros. Mucha gente que viene disfrutando, entre comillas, del Señor, trae una tristeza profunda en su corazón que no ha podido sanar y que no ha podido librar. Vienen con dudas, vienen con temores, vienen con situaciones difíciles, adversas, que no les permiten escuchar el cielo, que todos los días está hablando, que todos los días nos está diciendo tantas cosas tan especiales, y adormece nuestra fe. Hay gente que dice tener fe, pero esa fe que tiene es una fe dormida, porque no tiene obras, porque no tiene acciones, porque no tiene fuerza, porque no tiene fuero. Es interesante que nosotros entendamos que si a veces no sabemos ni siquiera qué está pasando, no sabemos ni siquiera qué está pasando, solo sientes un pesar, solo sientes un cansancio, solo sientes un silencio espiritual que te está agobiando, esa es una baja vibración que estás viviendo y que no has callado tu alma. Y que crees que estar o que callar el alma, hermano, es perder el tiempo. Elías, ¿qué pasó? Bajo el enebro, ¿qué dijo? Basta ya, Señor. Quítame la vida. Ya no quiero más. ¿A poco piensas que Dios no ha visto tu desesperación? ¿A poco piensas que Dios no está caminando al lado de tu cansancio? Y tú te preguntas, ¿pero por qué sigo cansado, pastor? Porque estás hablando, porque hay ruido. Y sin querer estamos alimentando la tristeza. Cuando yo me siento triste, mi óptima respuesta debe ser calmar la tristeza y no alimentarla. Y muchos la alimentamos. Como que llega un punto en el que esa dopamina, como que esa sensación de recompensa se siente tan bueno que todo el mundo me vea triste. Y ahí nos queremos quedar. Ahí nos queremos quedar. Dios no ignora tu ruido. Yo no sé en qué tipo de los ruidos tú te encuentres. Si en el primero, en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto. Yo no sé. ¿En qué tipo de ruido tú te encuentras? O tal vez los cuatro.
Posiblemente, pero algo muy importante, Dios no ignora tu ruido. Dios está consciente que tu ruido interior necesita ayuda. Pero nos está llamando al monte, hermanos. Así como lo hizo con Elías. Sube al monte. ¿Está aquí conmigo? Sube al monte. No es para gritarte, sino para susurrar la esperanza que necesitas. ¿Sabes qué hizo Dios? Cualquiera hubiéramos esperado de Elías que le dijera a Dios, mira, pues veniste en esta ruta, ahora vete en esta otra. ¿Sabes qué le dijo Dios? Regresa por donde veniste. ¿Sabes cómo se llama eso? Restaura tu historia. Restaura tu camino. Calla tu alma y deja que el cielo hable. Porque hay cosas que tú todavía no has terminado de hacer y que yo voy a hacer en ti. No temas al silencio. A veces no necesitamos decir palabras. Él conoce el corazón. En el silencio Dios sana. En el silencio Dios restaura. En el silencio Dios habla. Inténtalo. No necesitas hacer grandes ayunos. No necesitas hacer grandes encierros. No. Lo que necesitas es callar tu alma. Lo que necesitas es entender que el cielo te está hablando y necesitas ser sensible. Necesitas silenciar para escuchar. Necesitas silenciar tu alma para escuchar. Dios no grita, Él susurra. Todo aquel que quiera oír la voz de Dios quiere oír gritar a Dios. Pero todo aquel que quiere ser sensible a Dios quiere que Dios le susurre al oído y que le hable con cariño. El enemigo se mete con cada uno de sus hijos y mete tanto ruido como es posible para distraernos. El ruido digital, no se diga, que es el más fuerte que existe en este momento. Pero para el Espíritu Santo, buscar espacios de quietud es tener una relevancia en su voluntad. El poder de una vida espiritual sólida está en apagar el ruido del mundo para encender la frecuencia de Dios. Esta semana necesitas encender la frecuencia de Dios. ¿Alguien sabe en la radio cuando estamos buscando una frecuencia y le estamos dando y se oyen ruiditos y se oye como que no quiere, como que sí quiere, y cuando de repente agarra, se oye muy clarita la voz? Muchos de nosotros andamos así, fuera de frecuencia, tratando de escuchar a Dios, yendo de aquí para allá, buscando esto, sin muchas emoción, muchas situaciones materialistas, cuando Dios está tan cerquita de nosotros que desde nuestra casa, en nuestra sala, en nuestra camita, puede susurrarnos y hablarnos de forma poderosa y maravillosa. Hombres y mujeres necesitan crecer en esta nueva generación porque el fin está cerca. El Salmo 46:10 nos recuerda las siguientes situaciones. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabes cómo? En la circunstancia. ¿Hay algo que tienes que resolver? Ahí se va a conocer a Dios. ¿Hay algo que tiene que pasar? Ahí se va a conocer a Dios. ¿Cuánto tiene que pasar? No es tu problema. Tú vives en el tiempo cronos. Tú quieres que ya, tiempo hombre, que ya se resuelvan las cosas. Acuérdate, la impulsibilidad. En el camino del Señor no funciona la impulsibilidad, funciona la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Son todos los fundamentos para mejorar. Así que, hermano, ¿qué les parece si hacemos una oración en esta mañana y vamos a hacer una pausa? Diga conmigo las siguientes palabras: apaga, rompe, domina, sana y deja. ¿Qué vamos a apagar? El ruido continuo del afán. ¿Qué vamos a romper? El ruido intermitente de la inconstancia. ¿Qué vamos a dominar? El ruido impulsivo de nuestras emociones. ¿Qué vamos a sanar? El ruido de
baja frecuencia en nuestra alma, ¿qué vamos a dejar? Que el silbo apacible de Dios vuelva a hablarnos, porque cuando el alma calla, el cielo se oye. Póngase de pie, por favor. Gracias en esta mañana, Señor, por este mensaje. Yo quiero que tú, hermano, te puedas poner algo sensible en este momento. Cierra tus ojos, olvídate de cualquier situación. Empieza a creer en esta mañana que la palabra fue para tu vida. Piensa en positivo y dile: Señor, quiero callar mi alma esta semana. Y que sea el principio de lo que viene, Señor. Quiero apagar, Señor. Quiero sanar, quiero romper, quiero silenciar, Señor. Quiero dejar. Esa mañana es una palabra que vino a mi vida, Señor.